Bueno, aprovecho aquí también para saludar a todas las personas que se contactan, se conectan con nosotros a través de las redes sociales, en su hogar, en su carro, donde va usted en estos momentos. Deseo que la gracia y la misericordia del Señor esté para derramar sus bendiciones sobre usted. Vamos a tener la palabra allí abierta en la carta de Pablo a la iglesia en Colosa y vamos a mirar esta porción de las Escrituras. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presente en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Cerramos con el 11. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de... ¿Cómo debemos estar? Llenos de alegría. Bueno, la carta de Pablo a la iglesia en Colosa la está escribiendo el apóstol desde la cárcel en Roma. Se cree que en el primer encarcelamiento de Pablo es visitado por un discípulo de él llamado Epafras, quien había sido el fundador de la iglesia en Colosa. Pablo no es el fundador de la iglesia en Colosas, sino su discípulo llamado Epafras, que Epafras es como un nombre diminutivo de Epafrodito, pero no es el mismo Epafrodito que se menciona en Hechos. Este es otro, es Epafras. Epafras era el pastor, era el líder en la iglesia de Colosas, y empezó a haber una serie de corrientes doctrinales que estaban entrando, falsas, que estaban entrando en la iglesia de Colosas, como cuáles había allí en aquel lugar una serie de corrientes, como por ejemplo influencia de la filosofía en la iglesia, que tenía que ver con la sabiduría humana, con el conocimiento del hombre, pero no teniendo en cuenta a Dios, a Cristo. Había entrado también la superstición idolátrica. Había entrado en la iglesia la idea del culto a los ángeles. Mi hijo hablaba que estos días, mientras hacía un Uber, se le subió una señora, y esa señora pues hablaba del culto a los ángeles. O sea, hoy día se ha vuelto muy de moda también el culto a los ángeles. La gente que invoca a los ángeles, que los ángeles son seres buenos o malos. Buenos, ¿cierto? Pero Dios ha dicho que usted debe invocar a los ángeles. No, la Biblia dice que ellos son ministros, son servidores de Dios a favor de la iglesia. Pero usted no tiene que decir hay ángel Gabriel, hay ángel Miguel, hay arcángel no sé. No, usted dice: Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te pido. Ahora sí, envía ángeles que me guarden, envía ángeles que me protejan, envía ángeles que me ayuden en este problema. Pero no le pida a los ángeles. Y Pablo está corrigiendo esa doctrina de invocar a los ángeles, de pedirle a los ángeles. Y hay gente que le pone velas, hay una serie de cosas que son incorrectas. Entonces, esa situación había preocupado a Epafras, y Epafras dice: bueno, yo soy el líder de acá, pero ¿cómo resuelvo este problema? Un ejemplo, es como si a mí en esta iglesia se me presenta un problema, yo digo: no, yo tengo que acudir al director regional porque este problema yo no lo puedo resolver. Y si de pronto el director regional no puede, dice: no, acudamos al presidente nacional porque este problema yo tampoco lo puedo resolver. Entonces Pablo era el líder principal de toda esa comarca, pero está en la cárcel, él no puede venir allí para resolver. Entonces Epafras va y lo visita y le lleva esta noticia. Todas estas corrientes de pensamiento tendían a confundir al pueblo de Dios. Mucha gente es envuelta por corrientes doctrinales hoy día que llegan y los confunden.
le dan una enseñanza y dice: yo nunca había escuchado eso, a mí nunca el pastor me enseñó eso. Bueno, vamos a analizar un poco. Entonces, la causa principal de que la iglesia se confunda se llama la ignorancia. Ignorancia, porque algunos entienden y dicen: es que él es ignorante. Entonces, entendemos que ignorante es bruto. No, ignorante, la palabra ignorancia o ignorante viene del verbo ignorar. ¿Y qué es ignorar? Desconocer algo. Todos tenemos algo de ignorancia o mucho de ignorancia, porque usted no conoce todas las cosas, yo no conozco todas las cosas. Entonces tenemos muchas cosas que somos ignorantes. Y eso no significa que seamos retardados mentales, no somos ignorantes en muchas cosas. Entonces, uno de los problemas grandes, escuchen esto, que está dañando matrimonios, que está dañando personas, es la ignorancia. ¿A quién de ustedes lo prepararon para acá? Es decir, le dieron una cátedra a sus padres de qué era el matrimonio. En la escuela, ¿hay una universidad que prepara para el matrimonio? ¿Hay alguna escuela de preparación para el matrimonio? No, lo que damos acá los pastores, y bueno, es muy bueno, sí, muy bueno, gloria a Dios, y nos enseña mucho, pero allá afuera a nadie lo preparan para ser esposo, ni a nadie lo preparan para ser esposa. ¿De qué echa mano cada persona? De lo que trae de su casa. Si él aprendió en la casa que sus papás resolvían los problemas a peleas, así las resuelve él también. Si él veía que el papá cuando llegaba y se ponía bravo reventaba la loza y acababa con el televisor, lo más seguro es que ese muchacho en la casa va a intentar resolver sus problemas así. Entonces, ¿para qué es la iglesia? Para enseñarle que esa ignorancia, para ayudarle a quitar esa ignorancia y mostrarle a la luz de la Biblia cómo es un buen esposo, cómo es una buena esposa, cómo se es un buen hijo, cómo se es una buena persona a través de este libro. Bueno, entonces Charles Spurgeon dice, hablando de la carta a los Colosenses: si tú lees esta carta de principio a fin, observarás que Pablo alude frecuentemente al conocimiento y sabiduría. Pablo en esta carta, o sea, porque lo que había pasado en Colosas es que a causa de estas corrientes habían dejado a Cristo, a las enseñanzas de Cristo como tal. Es decir, había una mezcla entre el conocimiento de Dios y lo que estaban enseñando estas corrientes. Estaban enseñando acerca de la circuncisión, que tenían que circuncidarse. Estaban enseñando que tenían que guardar los días. Por eso cuando usted lee la carta, por ejemplo, estaban enseñando acerca del poder de los ángeles. Estaban enseñando acerca de la influencia de los demonios. Y por eso Cristo, cuando usted lee la carta, Pablo rebate cada uno de esos pensamientos con una postura bíblica. Por ejemplo, él dice que toda la plenitud de Dios se hizo presente en Jesucristo. O sea, no tienen que acudir a otra parte. En Cristo está la plenitud de Dios. Pablo dice: Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, lo quitó de en medio y lo quitó lo puso en la cruz. O sea, no tienen que acudir a los ángeles. Los ángeles no van a quitar ese decreto. Cristo lo hizo. Pablo dice: Cristo despojó a los principados y a las potestades demoníacas y los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Pablo enseña: Cristo es la cabeza de todo principado y en Cristo estamos completos, no nos falta nada. Di conmigo: en Cristo estoy completo, no me falta nada. Pero tal vez te miras el bolsillo y dices: el bolsillo le falta todo. Pero ¿sabes qué? Si tienes a Cristo, aunque el bolsillo esté pelado, lo tienes todo, porque Cristo es el todo para nosotros. Y eso nos debe llenar de inmensa satisfacción, que aunque nos falten cosas, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Entonces hoy, escúcheme esto, yo quiero comentarle cómo Pablo quiere combatir la ignorancia a través de la palabra de Dios. Y Pablo usa, así solamente te lo voy a mencionar a grosso modo, la frase: no quiero que ignore. Por ejemplo, ¿dónde la usa? La usa en Romanos, en el capítulo 11, versículo 25. Dice: no quiero pues, hermanos, que ignoréis este misterio acerca de la inclusión de nosotros como gentiles a la iglesia y de cómo los judíos se endurecieron en su corazón. Es lo que estamos viviendo hoy día allá en Israel.
todas estas situaciones hace parte del endurecimiento del corazón de Israel y se apartó de Dios. Benjamín Netanyahu no es un hombre de Dios. Ese presidente, él no es un hombre de Dios, es un hombre que quiere defender las cosas a su manera. Pero no es un hombre en el temor bíblico, no. O sea, ese es un hombre que posiblemente cree en Dios. Pero dice que eso aconteció, se endureció el corazón de los judíos para que la iglesia, usted y yo debemos darle gloria a Dios que el corazón de los judíos se endureció para que nosotros entráramos a ser parte del pueblo de Dios. Pero dice que un día, hasta que todos los gentiles ingresen, los que Dios tiene preparado para que ingresen al pueblo de Dios, entonces el corazón de los judíos se volverá a abrir de nuevo a Dios, a Jesucristo, ¿no? Porque ellos tienen sus leyes al Antiguo Testamento, pero no de acuerdo a los principios de la Biblia, del Nuevo Testamento. Entonces hoy yo quiero compartir con ustedes el tema de destruyendo la fuente del error. ¿Cómo se llama el tema? ¿Qué errores tiene usted? ¿Qué errores tiene usted? Porque yo no quiero que usted lo enfoque solamente en los errores doctrinales. Yo quiero que usted se enfoque qué errores tiene como padre, qué errores tiene como esposo, qué errores tiene como hijo, qué errores tiene como miembro de la iglesia, qué errores. Hoy yo quiero que usted, porque es lo que nos va a llevar a subir a un nuevo nivel. No vamos a subir a un nuevo nivel si no destruimos el error que nos está destruyendo a nosotros. Entonces, ¿cómo destruir la fuente del error? Miremos el versículo, la primera parte. Pablo está haciendo una oración y él ora, quiero que me coloquen en el versículo 9 la parte A, si la pueden poner allá. Dice Pablo que él oraba por la iglesia en Colosa. ¿Para qué oraba Pablo? Dice, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que hasta allí. Le pedimos a Dios que Dios le dé pleno conocimiento de su voluntad. ¿Quiénes quieren tener el pleno conocimiento de la voluntad de Dios? Si nosotros tenemos un conocimiento de la voluntad de Dios, que no es tan fácil, porque yo creo que no hay aquí alguno que diga, yo tengo el pleno conocimiento, pero tratemos de acercarnos lo más que podamos. ¿Qué implica voluntad? La voluntad la componen específicamente dos términos, o dos principios de Dios. Uno de esos principios es la providencia. Providencia que viene de la palabra provere, algo así, provere, que significa algo, ver anticipadamente. O sea que todo lo que está aconteciendo, ¿qué pasó? Ya Dios lo sabe. Dios sabe el pasado, el presente y el futuro. El problema de nosotros es que nosotros no lo sabemos y nos afligimos tremendamente. Pero ¿qué tengo que hacer? Entonces unirme a Dios. Voy a conocer la voluntad de Dios. Pablo dice, yo oro para que ustedes comprendan, tengan el conocimiento de la plena voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para su vida? ¿Sabe usted qué quiere Dios para su vida? Bueno, seguimos. Entonces, pero también está el término soberanía, gobierno. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Es la combinación entre ¿cómo dije el término? No, la otra anterior, providencia. Gracias por recordar. Está entonces dos elementos. Providencia, lo que Dios vio anticipadamente, ahora unido a su soberanía, que Él es el que gobierna todo cuanto existe.
no son los demonios, no es el diablo. Él sí ejerce influencia, él sí tiene ejerce ciertas artimañas, pero ¿quién tiene la soberanía? Dios. Y en su soberanía permite que a veces el diablo tome ciertas cosas. Seguimos. Entonces, quiero que usted se haga esta pregunta: ¿qué implica que yo conozca la voluntad de Dios? ¿O qué demanda? ¿Qué voluntad de Dios yo debo conocer? Mire, la primera, yo quiero que usted se vaya con esta idea hoy de aquí. Lo primero en su voluntad que Dios quiere es que usted y yo le conozcamos. Antes de que usted conozca el plan de Dios para su vida, antes de que usted conozca la pareja que Dios tiene para usted, la familia que Dios quiere que usted le conozca. Porque si usted y yo le conocemos a Él, entonces podremos conocer el plan que Él tiene para nosotros. Y por eso Pablo dice: yo quiero que ustedes destruyan esa ignorancia. Ustedes lo que necesitan es conocer a Dios. Conocer a Dios, el plan de Dios. Entonces voy a dejarle algunos versículos. Por ejemplo, Oseas 6:4-6. Dice el escritor: por lo tanto, dice a ver, le ubico en Oseas capítulo, dice: mi pueblo está siendo destruido. ¿Cómo está siendo el pueblo de Dios allá en Israel? Vamos a ir a Israel. ¿Cómo está Dios destruido? Anoche hubo ataques, no sé qué pasaría, pero anoche hubo bombardeos. Mi pueblo, pero también eso puede tocarte a ti y a mí. Mi pueblo está siendo destruido. ¿Por qué? Entonces, ¿qué nos destruye a nosotros? La ignorancia, el no conocer a Dios. Eso es lo que está acabando a la humanidad. Ese es el problema que no le deja a la iglesia crecer. Y yo deseo, mis amados hermanos, que usted por lo menos, si usted capta esta idea, yo quiero, y sale con un deseo: yo voy a conocer a Dios más. Yo me voy a proponer conocer a Dios más. Porque tal vez lo que usted quizás no se ha ganado a sus hijos por falta de conocimiento de Dios. Usted tal vez no ha ganado a su esposo por falta de conocimiento de Dios. Usted quizás no lleva una vida consagrada a Dios por falta de conocimiento de Dios. Sí, usted viene a la iglesia, yo vengo a la iglesia, pero ¿qué tanto conocemos a Dios? Es la pregunta, y es el interrogante que hoy pastores, líderes y iglesia y personas que nos escuchan en las redes nos debemos preguntar un interrogante: ¿yo qué tanto conozco a Dios? Pero mire este otro versículo en el mismo Oseas, en el capítulo 6, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente, dice Dios: quiero que me demuestren amor, no que me ofrezcan sacrificios. ¿Qué quiere Dios? Demuestren amor antes que ¿qué? ¿Ustedes recuerdan el caso de las dos hermanas Marta y María? ¿Qué le ofreció Marta a Dios? A Jesús. Sacrificio, servicio. Señor, venga, limpio el polvo, te brillo los zapatos, Señor, te preparo la... Ahora, ¿estaba malo eso? No. Pero ¿qué hizo María? María llegó, sentó a los pies del Señor. Señor, háblame, quiero escucharte voz. Señor, quiero saber lo que tú tienes para mí. ¿Y qué dijo cuando Marta le dice: Señor, ¿no te das cuenta que mi hermana me dejó servir sola? ¿Qué es eso? ¿Y qué le dijo Jesús? Marta, Marta, afanada y preocupada estás con muchas cosas. ¿Cuántas cosas son necesarias? Una cosa es necesaria. ¿Y quién la había escogido? Y María escogió esa cosa necesaria y escogió la mejor parte. Entonces el pastor yo mañana no voy a trabajar porque... No, y eso es pereza. Lo que el Señor te está diciendo y me está diciendo a mí es: ten un espacio en el día para sentarte y escucharme. Ten un espacio en el día para abrazarme. Ten un espacio en el día para conocerme. Pero mira lo que más sigue diciendo:
no me ofrezcan sacrificios. Es decir, quiero que me demuestren amor, no me ofrezcan sacrificio. O sea, no es que Dios está diciendo, ¿qué sería un sacrificio hoy día? Un día de ayuno y hacer el grupo de vida. Y no es que está diciendo, no me sirva, no. Primero, muéstrenme su amor. Pero escucha esto, la segunda parte es más fuerte todavía. Dice, más que ofrendas quemadas. ¿Qué eran las ofrendas quemadas? O sacrificios que ellos traían y los quemaban. Hoy día nosotros no quemamos el billete, ¿no? Hoy día nosotros traemos ofrenda y se la entregamos a Dios para la obra. Y no es que Dios está diciendo mañana no traigan ofrenda. No, Dios está, escuchen esto, más que ofrendas, más. O sea, por encima de las ofrendas, quiero que... No, la segunda parte, quiero que me coloquen, estamos en el versículo 6:6. Primero él dice, quiero que me muestren amor, no que me ofrezcan sacrificio. Más que ofrendas quemadas, quiero que... Más que ofrendas, quiere Dios que... Más que me ofrezcan ofrendas. Algunos traen ofrendas porque traemos todavía de allá del viejo mundo, de la vieja cultura religiosa, que yo como que gano el cielo dando. Y a veces damos más por un cargo de conciencia, porque Dios mío, si yo no doy, tú me vas a castigar. Yo doy porque es que yo me quiero ganar el cielo. Tú no te vas a ganar el cielo dando. Tú te vas a ganar el cielo, ¿cómo? Conociendo a Jesús, conociendo a Dios. ¿Tú crees? Escúcheme esto. ¿Crees que si un hombre o una mujer conoce a Dios verdaderamente, vería pornografía? ¿Crees que si un hombre y una mujer verdaderamente conocen a Dios, caerían en pecado de adulterio, de fornicación? No. Porque cuando hacemos esas cosas creemos que nos estamos escondiendo. Aquí nadie me ve. Mi esposa no me ve aquí. El pastor no me ve aquí. De hecho, cuando tú lidias con gente inconversa que dice, si aquí no está tu pastor, hágale. Sí, así le dan consejo a uno. Pero ¿quién te ve? Dios. Si un hombre, una mujer que conoce a Dios jamás será deshonesto, jamás será, porque conociendo a Dios, él sabe que Dios está allí. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios es ¿qué? Omnipresente. ¿A dónde huiré? Decía el salmista. ¿A dónde me esconderé de Dios? Si subiera allá a las nubes, allá me ves tú. Si bajare al fondo del mar, allá me ves tú. ¿Dónde me puedo esconder de Dios? Pero muchos de nosotros nos lavamos las manos y decimos, ya nadie me vio. Pero ¿qué es lo que Dios te pide hoy? ¿Qué iglesia? ¿Qué te pide Dios? ¿Qué me pide Dios? Que le conozcamos. Y yo seguro, con todo mi corazón, yo quiero que te preguntes, ¿yo conozco a Dios? Y no me estoy refiriendo a si te has tenido una aparición física de Dios. ¿Cómo se hace Dios conocer? A través de la palabra. Si Dios se hace conocer a través de la palabra, yo te pregunto, iglesia, ¿estás leyendo la palabra? Nadie me conteste. ¿Cuántas veces en la semana lees la palabra? Cuando la lees por cumplir un requisito, porque en el grupo de vida te van a preguntar cuántos capítulos leíste en la semana, o la lees para que esta palabra te instruya, te forme, te guíe para ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre, un mejor pastor, un mejor líder. ¿Estamos leyendo la palabra en esa dirección? ¿O simplemente la estamos leyendo como la prensa del día domingo? ¿O solo la escuchamos cada 8 días que venimos a la iglesia? ¿Cómo crees que vas a conocer a Dios de esa manera?
Pero Dios también se nos revela a través de la naturaleza. Dios se revela, mire, cuando tú estudias, y invito a los estudiosos a que estudien las leyes naturales y vayan a la Biblia y pregunten, ¿esa ley natural está en la Biblia? La mayoría de las leyes naturales están en la Biblia. Lo que hicieron los científicos fue descubrir lo que está aquí. Pero ellos se jactaron en su tiempo, en la Edad Media, dijeron ya nosotros ahora no queremos la teocracia, queremos la antropocracia, queremos el hombre gobernando, el antropoformismo, queremos el hombre, que el hombre gobierne. Y sacaron a Dios. Pero todo lo que el hombre, la ciencia ha descubierto que las estrellas cantan, que tienen música. Hay un salmo que dice que las estrellas tienen música. La ciencia ha descubierto que la lluvia cuando cae del cielo viene con una especie diríamos, de fertilizante. La Biblia dice, tú creaste los relámpagos para la lluvia. Y lo que la ciencia descubrió es que los choques de corriente eléctrica entre la corriente negativa y la positiva, cuando se da ese choque, se genera, eso tiene un nombre, bueno, de nombres de abonos, pero al caer a tierra se incorpora al suelo de manera líquida, en forma de nitrógeno o algo así, y entonces por eso cae un solo aguacero y todo reverdece. Todas las leyes, amados hermanos, están en la Biblia. Todo ese conocimiento está en la Biblia. ¿Qué quiere Dios entonces que usted haga para Él? Que le conozca. Dios no te está diciendo vaya y sírveme primero en la iglesia. Dios no está diciendo vaya. Él dice yo quiero, pueblo, que usted me conozca. Yo quiero que tú me conozcas. Yo le pregunto, para usted conocer a una persona, ¿qué necesita? Pasar tiempo con esa persona. ¿Cómo se enamoró usted de esa persona que hoy día es su esposo, que hoy día es su esposa? La vio un día en una foto y dijo, este es mío, venga para acá y lo llamo. No, usted empezó una amistad con esa persona, usted empezó a salir con esa persona, usted empezó a conocer a esa persona. Ahora, nunca nos conoceremos 100%, porque tal vez cuando queríamos conquistar a la novia éramos muy pasivos y ahora después nos volvimos tigres en la casa. Pero usted le dijo el sí a esa persona cuando empezó a conocerla. ¿Cómo usted cree entonces que le va a servir a Dios si no lo conoce? ¿Y qué te está pidiendo Dios? Conózcanme. Conózcanme. Ve a la casa hoy y ora y dile, Dios, yo quiero conocerte, Señor. Yo comprendí hoy que conozco nada de ti. Comprendí hoy que mi conocimiento es mínimo de ti. Yo anoche mientras oraba, yo me preguntaba, Señor, ¿yo qué tanto te conozco? Señor, yo, el pastor de esta iglesia, ¿qué tanto te conozco? Y bueno, no les voy a decir qué tanto. Pero me llevé una sorpresa. Señor, necesito crecer en conocimiento de ti. Señor, soy un neófito en cuanto a ti. Pero tú me pides hoy que antes de salir a predicar tu palabra, debo preocuparme por conocerte. Que para liderar mi matrimonio tengo que conocerte, porque tú quieres lo mejor para mi matrimonio. Que para educar a mis hijos tú quieres que yo te conozca, porque tú tienes las mejores instrucciones para que yo dirija a mis hijos. Para ser pastor de esta iglesia tú quieres que primero yo te conozca, porque yo no puedo dirigir esta iglesia en mi fuerza. Yo tengo que dirigir esta iglesia en la dirección del que me debe dirigir a mí, en la dirección de Cristo. Él debe dirigir esta iglesia. Eso es lo que el Señor quiere. Pueblo, conóceme. Iglesia, conóceme. Porque en la medida que ustedes me conozcan, van a aprender cómo llevar una vida mejor.
Van a aprender la carrera que yo he puesto para ustedes, en la carrera profesional. Van a saber elegir la persona que yo tengo para ustedes. No se desesperarán, no se angustiarán, porque elegirán. Yo los iré guiando para elegir. Pero conózcanme. Y en el libro de Isaías, y si hoy me quedo solamente con este punto, no pasa nada con tal de que ustedes se vayan con una idea de qué tanto conocemos a Dios. Mire lo que dijo David, Isaías, o Dios por medio del profeta Isaías. Por tanto, mi pueblo irá al destierro. Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo irá al destierro muy lejos. ¿Por qué? Bueno, no la pusieron allí. Porque no me conoce. Mi pueblo será desterrado. ¿Cuántas familias son desterradas? ¿Cuántos los hijos mueren a temprana edad? Muchas cosas terribles acontecen y Dios dice: el problema está en que mi pueblo no me conoce. ¿Cómo vamos a subir de nivel? Amada iglesia, esto sería solamente un eslogan, sería simplemente una frase de cajón si nosotros no nos proponemos conocer a Dios. Se vería muy bonito, y yo siento que ese énfasis de este año que Dios colocó en la pastora Rocío, en su corazón, yo creo que eso viene de Dios. Pero no pasará de una frase si usted, según el texto bíblico, no proponemos conocer a Dios. Pasará una frase más. Y yo quiero dejarles a ustedes los resultados. Quiero pasar al punto 3, los resultados. Porque él dice, bueno, además de conocerme, dice: yo oro para que ustedes conozcan la plena voluntad de Dios. Y dice: yo oro para que ustedes tengan sabiduría de Dios. Y la sabiduría no es otra cosa que la capacidad de discernir qué me sirve y qué no me sirve. Y yo no tengo en mi propia naturaleza la capacidad de discernir. Por eso Dios le dice a los sacerdotes: dependan de mí para que ustedes puedan discernir entre el bien y el mal, para que ustedes puedan comprender lo que les sirve y lo que les perjudica. Pero separados de Dios, ¿cómo vamos a comprender? Si nosotros separados de Dios somos un elemento más de la creación. Lo que nos hace a nosotros especiales es cuando nosotros nos unimos a Dios. Es lo que nos hace diferente a los demás elementos de la creación. Y termino con los resultados que se obtienen. Ubíquense en el versículo 10. ¿Qué es lo que dice aquí? Entonces, nótese que ese entonces se llama una frase conectora. Ese entonces está conectando las dos peticiones que Pablo le ha hecho: que conozcan, que sean llenos del pleno conocimiento de Dios y que tengan sabiduría e inteligencia o algo así espiritual. Y ahora dice: entonces ¿qué? Pero ese entonces, ¿de dónde depende? De lo anterior. Si ustedes se proponen en conocer a Dios, si ustedes se proponen a ser sabios, y la sabiduría, ¿de dónde viene la sabiduría? Dice el Salmo 6: Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El proverbio dice: el temor de Jehová es principio. O sea, donde una persona comienza a ser sabio, no son los títulos universitarios, no son el coeficiente intelectual que usted tenga. Usted puede tener el CI más alto, pero si no conoce a Dios, es un ignorante. Pero sabe, hay alguien que le hace subir. La Biblia habla de la inteligencia espiritual. Así habla la Biblia. Usted sabe que la ciencia ha descubierto los diferentes tipos de inteligencia. Y hoy día se habla de inteligencia emocional, la inteligencia, ¿cómo la llama el deporte? Bueno, algo así, los que hacen deporte, que tienen flexibilidad para el cuerpo. Hoy se habla de la inteligencia para las artes. O sea, que en los tiempos que yo crecí había dos calificativos: brutos, inteligentes. Y muchos nos tildaron con esa B y le decían la B de burro.
Lea B de burro. Pero la ciencia ha descubierto que hay, creo que 9 o 8 tipos de inteligencia. Ahora, la ciencia no tiene incluida ese texto, pero hay un texto ahorita, yo no recuerdo, póngalo, búsquenlo en internet, inteligencia espiritual, bíblicamente. Y la Biblia dice que el pueblo de Dios es un pueblo que tiene inteligencia espiritual. Y si tienes la inteligencia espiritual, tienes la mejor inteligencia. No te falta nada, aunque te falte mucho, si tienes la inteligencia espiritual, porque la inteligencia espiritual no da la del hombre, la inteligencia espiritual no depende del coeficiente intelectual del hombre, la inteligencia espiritual la da nuestro Padre Dios, nuestro soberano Señor, el Espíritu Santo. Él da la inteligencia espiritual al hombre para que suba de nivel. Rapidito les voy a dejar los 3 resultados. ¿Cuál es el versículo? Proverbios dice: personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Bueno, pero hay uno en el Nuevo Testamento que dice, habla literalmente la inteligencia espiritual. Okay. La inteligencia espiritual es la capacidad de obedecer a Dios. Eso es la inteligencia espiritual. Entonces, ahí sí, hágase un calificativo usted con respecto a la B y a la I. Si yo obedezco a Dios, tengo ¿qué? Inteligencia espiritual. Pero si a mí me están diciendo las cosas y yo meto la cabeza para allá, entonces lejos estoy de la inteligencia espiritual. Tendré otras inteligencias, pero no la de Dios. Hay algunos que son muy inteligentes para hacer trampas, muy habilidosos para esconder su maldad, pero ¿a dónde la esconderán delante de Dios? Hay muchos que le hacen jugada a los papás y dicen que van para el colegio y no van para el colegio y se jactan. Dicen: mi papá nunca me ha descubierto, nunca se ha dado cuenta que yo hice esto, que yo hice. Mira, a dónde vayas que Dios no lo sepa. ¿A dónde te esconderás que Dios no te pille? Ese hombre que se jacta de ser infiel y decir: mi esposa nunca se ha dado cuenta. ¿A dónde irás? Que Dios tú creas que Dios ha ignorado tu falta, tu pecado. Aquellos que ministran y dicen: el pastor, yo pequé, pero el pastor no se dio cuenta y subí al altar. ¿A dónde irás que Dios no te pille? Significa que no tienes inteligencia espiritual. No te lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el texto que mi hermana me ha presentado allí. ¿Cuáles son los 3 resultados? Te los voy a leer simplemente allí. Primer resultado: llevar una vida que honrará y agradará a Dios. Dice, entonces, miren, lean conmigo, solamente lo vamos a recitar. Entonces, la forma en que vivan siempre. ¿Ustedes quieren siempre honrar a Dios? Escuchen esto. ¿Recuerdan la oración de Getsemaní? Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿no has podido velar 1 hora? Velad y orad. ¿Para qué? El espíritu a la verdad está, pero la carne. ¿Qué significa ese versículo? Jesús le está diciendo, Pedro le había dicho minutos antes: Señor, yo estoy dispuesto a morir contigo si ese fuera el caso. Pedrito, antes que el gallo cante 2, tú me negarás 3. Jamás, Señor, jamás. Y ahora Jesús lo invita a la oración y lo encuentra: Pedro, ¿no has podido velar 1 hora? Velad y llorad para que no entréis. Y allí no está hablando de una tentación sexual. Allí está diciendo: tienes una tentación diaria que es desobedecer a Dios. Tienes una tentación a diario que es no cumplir en lo que tú te comprometes. Tú dijiste que estarías dispuesto a ir a la muerte, pero aquí no has podido velar conmigo 1 hora. Entonces, cuando él le dice el espíritu está dispuesto, le está diciendo: esa determinación que tú tomaste es verdad, pero no lo vas a poder cumplir porque estás viviéndolo en la carne.
Iglesia, tú puedes prometer a Dios serle fiel, pero si no trabajas con tu carne jamás serás fiel a Dios, porque tu carne te dominará, tu carne te ganará. Por eso Pablo dice, entonces allí, cuando ustedes aprendan a conocer a Dios, cuando ustedes aprendan a honrar a Dios, entonces dice, entonces honrarán a Dios siempre y le agradarán. Dos, entonces la primera resultado, ¿cuál es? Que nuestra vida siempre honrará a Dios. ¿Honras a Dios siempre? Segundo, dice, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. ¿Quieres producir buenos frutos? Véalo primero, conoce a Dios. Y tercero, irán creciendo. ¿Cómo creceremos? Él no dice irá creciendo en la medida en que ayunes más días. Y sí, parte del crecimiento es ayunar. Pero Él dice, conóceme y vas a crecer. Colócate sobre tus pies, iglesia. Yo quiero orar por las personas que están en las redes antes de orar por ustedes. Padre, yo te doy gracias por los amigos y hermanos que en las redes se conectaron hoy. Amados amigos, amados hermanos, Dios hoy, por medio de la oración de Pablo, nos pide dos cosas: que le conozcas, que seas lleno del conocimiento de la voluntad de Dios y que tengas sabiduría para discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Esas dos cositas. Te dice que vas a obtener tres resultados. Primer resultado, llevarás una vida. No llevarás una vida de desgracia. No llevarás una vida de sufrimiento, aunque tengas que enfrentar el sufrimiento. No llevarás una vida de fracaso, aunque tenga fracasos. Llevarás una vida que honre y agrade a Dios. Y si sufrir implica que yo por medio del sufrimiento honre a Dios, qué bueno es sufrir honrando a Dios. Y si vivir para mi gloria pecando y envuelto en el pecado es mi gloria, ¿para qué esa gloria? No sirve esa gloria. Es mejor sufrir con Cristo que tener una gloria pasajera sin Él. Segundo resultado, la vida producirá, esa vida tuya producirá buenos frutos como esposo, buenos frutos como esposa, buenos frutos como hijo, buenos frutos como empleado, como patrón, buenos frutos como pastor, como líder. Tendrás buenos frutos en tu vida. Y tercero, irás creciendo, subiendo a un nuevo nivel. Irás creciendo en la medida en que más conozcas a Dios. Te bendigo, amado amigo. Ábrele tu corazón a Cristo y verás esto hecho realidad en tu vida. Dios te guarde.